Así. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Oye? Sí, Buenos profe, buenos días. días. Buenos Listo, qué días. pena. Bueno, buenos Yes. días. Buenos Buenos días. días, profe. Días. Primero que todo, la clase de hoy está patrocinada por Civilco. ¿Se dieron cuenta? No sé por qué cambian las fotos de Zoom de la UIS. Bueno, hoy eh, les tengo varios ejercicios para que miremos de momento angular. Ah, Civilco. Ok. Este. El momento angular se relaciona directamente con el momento lineal y el vector de giro por medio de la siguiente ecuación. Listo. Si consideramos un momento angular de 90 grados, perdón, un momento lineal de 90 grados con respecto al eje de rotación, ¿cuál sería el momento angular? Ah, Ya está corcho al otro grupo, como por 20 minutos. No me pregunto por qué. Bueno, ah, cuando sobre el sistema partícula puntual la sumatoria de todos los torques es cero, entonces no hay variación en el momento angular. Esto quiere decir que momento angular final es igual al inicial. Se cumple porque La Sí. ¿qué opinan? la también. Bueno, aquí no se sabe si es un solo torque o es la magnitud del torque o qué es exactamente, Ah, porque ya. no es sumatoria de torques, ni tampoco me colocan como cantidad vectorial. Entonces sí, el cambio del momento angular es igual a cero. ¿Listo? La forma más general de verlo. Eh, esta pregunta me parece rara. Un grupo de niños se encuentran jugando en la rueda giratoria del parque y un observador cerca. Percibe que los niños que están más cerca al eje de giro no hacen mucha fuerza para tenerse y evitar salir disparados de la misma, pero los que están al borde de la rueda se les ven las expresiones de su cara que deben hacer una gran fuerza para poder tenerse sobre la misma. Esto se puede explicar por medio de qué. de la distancia que hay al centro de masa. ¿Qué opinan? O sea, la inercia tiene que ver con la fuerza que se necesita. Porque eso es básicamente lo que está diciendo Juan Manuel. La distancia que están ellos al centro de masa sería la inercia. La velocidad tangencial es menor en ese punto, entre más cerca están del centro. Bueno, eso es cierto. Entonces, lo que pasa es que aquí en ningún momento me hablan de velocidad tangencial. La La C, C. ¿Cómo? la C. Ok. Se puede explicar por medio del momento angular, ya que depende de la posición o radio. Sí, tendríamos un momento angular que está al final. La masa y la velocidad angular a la que se encuentra el niño. Entonces, entre mayor radio, mayor momento angular experimentará. ¿Listo? Es cierto. Mayor radio, mayor momento angular vamos a tener. Eh, hay una que de pronto está mal escrita, pero también podría servir para argumentar bastante bien, y es la A. Este fenómeno físico se puede explicar por la velocidad circular. Es que ese es el pedazo que no lo deja a uno como a qué se refiere. ¿Es la velocidad en un movimiento circular? ¿Es la velocidad lineal? ¿O se refiere a la velocidad angular? Porque si se refiere a la angular, no, es la misma velocidad angular en toda la rotación, ¿no? Si se refiere a la velocidad lineal, sí, aquí vamos a tener una mayor velocidad lineal
Y mayor velocidad lineal quiere decir que vamos a tener mayor aceleración centrípeta y por lo tanto la fuerza que tiene que tener el niño para seguir en esa trayectoria circular tiene que ser mayor. Pero no se sabe. Digamos que la C es como la que mejor está con la información que tenemos. ¿Listo? No se sabe si aquí exactamente a qué se refieren con esta velocidad y aceleración circular. No las conozco todavía. Bueno. Un estudiante se sienta sobre un banco rotatorio libremente sosteniendo dos mancuernas, cada una de una masa m. Cuando el estudiante extiende los brazos horizontalmente, las mancuernas están a una distancia L del eje de rotación y el estudiante da vueltas con una velocidad angular inicial. El momento de inercia del estudiante más el banco es I y se supone constante. Quiere decir que el estudiante y el banco tienen la misma inercia siempre. ¿Listo? El estudiante jala las mancuernas horizontalmente hacia adentro en una posición del eje de rotación. Bueno, como usted lo mire, usted puede llegar a repartir, por así decir, la inercia en dos instantes. La inercia inicial y la inercia final. Y estas van a ser igual a la inercia que tenía el estudiante más y el banco. ¿Ok? Más la inercia de las mancuernas en las dos posiciones diferentes. ¿Cuál sería la inercia que tienen las mancuernas en la posición inicial, por ejemplo? M Miren, por ya L. están. Dime. M por L. Ajá, m por L, pero m por L no es unidad de inercia. Al cuadrado. ¿No? Ok, m por L cuadrado. Perfecto. ¿Cuántas veces? Dos, porque son dos pesos. Ah, Exacto. Entonces aquí tendría la masita por L cuadrado, que es la inercia de una de las mancuernas, pero las dos están separadas a la misma distancia y tienen la misma masa. ¿Ok? Esa es la inercia inicial. Y la inercia final sería simplemente 2m por d cuadrado, ya que en el segundo dibujo me están diciendo las separaciones de y d menor que l. ¿Listo? Ok, ya tenemos la inercia inicial y final. Tenemos que hay torques externos. ¿Hay algún torque en algún momento? No. Entonces la sumatoria de torques externos es igual a cero. Por lo tanto, mi momento se debe conservar. ¿Listo? En mi momento inicial debe ser igual al momento final. Lo puedo ver como vector o lo puedo ver como algo lineal, dependiendo de si quiero la magnitud o quiero la cantidad vectorial. Supongamos que yo quiero la cantidad vectorial. Entonces, ¿qué tendríamos al inicio? Vale, pues tenemos aquí la inercia inicial. Por la velocidad angular inicial. Listo. Porque recuerden, inercia es igual, perdón, momento angular es igual a la inercia por velocidad angular. ¿Listo? Igual a la final sobre velocidad angular final. Esta ecuación me dice varias cosas. Primero, la dirección a la que esté la velocidad angular final va a ser igual a la inicial. No está cambiando. ¿Listo? No está cambiando, no hay cambio del eje de rotación. Entonces, final igual a inicial. Está conservando. Y segundo, cuando yo la despejo, puedo saber si la velocidad angular final va a ser mayor o menor. ¿Por qué? ¿Cuál de estas inercias es mayor?
¿La inicial o la final? La inicial. Inicial. Listo, entonces si la inercia inicial es mayor que la inercia final, aquí tengo un número grande dividido sobre un número, Mayor que 1. ajá, pequeño. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esto cuánto me da? Bueno, sí, mayor que 1, perfecto, el cociente. Y cuando yo lo multiplico aquí por alguna cosa, me da algo que es más grande. Por lo tanto, mi velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, si la inercia disminuye, y algo que es que de pronto ya lo hemos visto en la ecuación de conservación, pero no hemos hecho ningún ejercicio. Si la inercia disminuye, la velocidad angular tiene que aumentar. Y aquí puedo reemplazar por cualquier valor. Puedo reemplazar aquí por, no sé, 5 y aquí por 2. O sea, cualquier valor desde que L sea mayor que D, voy a obtener estas relaciones. Si las llego a invertir, pues voy a obtener las relaciones contrarias. ¿De acuerdo? Ok. En el tiempo que nos queda, les voy a mostrar ejercicios que... ¿Cómo es que se dice? Tengo una duda. Dime, Juan Diego. ¿Cómo hace para que cuando necesito de Zoom no salga su foto ni nada, sino que aparezca, o sea, como si no tuviera cámara prendida? ¿Un cuadernito? O sea, es que pues a uno le aparecen como los participantes en otra cámara, en otro cosito, ¿sí? Y pues ahí siempre aparece la pantalla y pues usted abajito. Pero pues ahorita no hay nada, parece como si no tuviera la cámara prendida y si no estuviera compartiendo pantalla. Ahora sí. Ah, yo a veces la dejo así, es porque cuando no hay estudiantes compartiendo cámara, O sea, siempre, no, siempre sale como está en este momento, pero ahorita estaba con una imagen de una empresa, creo. Civicop, Esa. por eso les digo, esa es la patrocinadora del día de hoy. Alguien de las salas de Zoom le cambió la foto. El sponsor, el sponsor. El sponsor. Ah, ok. Es que No, es activar la cámara. estaba tomando mucho con agua. Es que Zoom permite compartir cámara para la pantalla. En lugar de Ah, compartir ok, ok, pantalla, no ok. comparte cámara. O sea, si quito, pero eso solo le sale a usted, o sea, si quito la cámara, no, pero no le sale a Si todos. usted quita la cámara, aparece su foto. No ¿Sí? tengo foto. Bueno, pues no le aparece nada. Bueno. Ahí José Fernando no tiene foto, por ejemplo. Sí, se estaba viendo. Y pues no le sale así. Bueno, continuamos, profe, qué bueno. David La, Santiago es un la, gato, la, qué sé yo. la nueva técnica. ¿Es un gato? Interesante. Sí, no lo conoce. Johaira cambió foto este año. Era diferente. Fernando es Cristóbal Colón. Bueno, eh, ahora les voy a mostrar dos ejercicios que son los ejercicios que estoy a punto de aplicar al otro grupo como examen. Para que se den cuenta de lo que es un examen, de verdad. No mentiras. De pronto, no sé. De pronto ustedes también. Entonces son dos ejercicios sencillitos. Son dos ejercicios muy sencillitos, pero que les hace recordar que este es el tema resumen. Es decir, en estos ejercicios usted necesita aplicar todas las cosas que ya vimos antes. Así de sencillo. Bueno, Juan Manuel dice, no, por Dios. Puede ser, son interesantes. Miren este. Péndulo cónico consiste en una plomada de masa m en movimiento en una trayectoria circular en un plano tal como se muestra en la figura. Ay, mala voz. Listo. Durante el movimiento, el alambre de soporte, básicamente es una cuerda, de longitud L, mantiene el ángulo constante θ con la vertical. Demuestre que la magnitud de cantidad del movimiento angular de la plomada en torno al centro del círculo es esta. ¿Listo? ¿Qué tipo de análisis tendríamos que hacer de una plomada cuando se mueve en movimiento circular? Todo lo que hemos visto, ¿por qué deberíamos arrancar para poder hallar este momento angular? Es decir, ¿de qué depende el momento angular? ¿Cómo lo hallo? Tenemos que pensar de dónde estamos para atrás. ¿De qué depende el momento angular? La distancia desde el eje de rotación. La distancia. Perfecto, entonces necesito hallar esta distancia. ¿Qué otra cosa? El momento lineal. El momento lineal. El momento lineal es masa por velocidad. Entonces necesito Entonces hallar necesito también otras dos cosas. la velocidad. ¿Cómo hallo yo la velocidad en un movimiento circular?
Uy, no, pero déjame mirar los apuntes. No, Sí, nada, es ni la, inventes. Espere, si es ya la ahí- tangencial, radio por Eh, velocidad angular. Esto se mueve a velocidad constante. No me lo dicen, pero no necesito saberlo. ¿Por qué? ¿Y Porque no cómo hay sabes que se mueve a ninguna. velocidad constante? Porque aquí solamente actúan dos fuerzas, la fuerza de la tensión y el peso, no más. Y si yo cojo Bueno. este objeto y lo pongo a rotar a una velocidad, él se va a quedar con esa velocidad toda la vida, porque no hay torques externos. O sea, ese es este tema. Es decir, la velocidad es constante, la velocidad angular es constante. ¿Qué pasa si pierde la velocidad? Ah, pues esto simplemente cae, queda colgando. Si tiene velocidad cero, está acá en esta posición. Si tiene velocidad, está acá en esta posición. Esa velocidad es la que mantiene al cuerpo en esta posición, porque está relacionada con qué concepto, la velocidad lineal. ¿Cómo así? ¿Con la aceleración? ¿Con ¿Cuál las fuerzas? aceleración? El cero porque no se le está aplicando Eh, ninguna fuerza. ah, El ah, brazo ah, le- La Pero no dijo sí centrípeta. se le que está dijo que era aplicando velocidad fuerza. constante. Sí se le está Dijo que era, aplicando o sea, fuerza. sí, Ah, no, o sea ya, que, ya. o sea que cuando tengo aceleración en el movimiento circular, entonces no puedo tener velocidad constante. No, a ver, la aceleración complica. tangencial. Tangencial sí es cero, por supuesto, que es la que no está en dirección ni de la tensión Ajá. ni del peso, perpendicular. Va entrando o saliendo del tablero. Componente cero. Esa componente cero. Exacto, ¿cuál no sería cero? La normal. Centrípeta. La, ok, la centrípeta, la normal, que es la necesaria para tener un movimiento circular. Esa aceleración no es opcional. Entonces ya vamos ahí. Necesito el momento lineal. Para eso necesito la velocidad. Para eso necesito la aceleración centrípeta. ¿Cómo obtengo la aceleración centrípeta en un movimiento circular? La fuerza que está en dirección al centro. Entonces necesito hacer sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces necesito hacer leyes de Newton para hallar aceleración, para hallar velocidad, para hallar momento. Bueno, muy bien. Vamos a dibujar aquí rápidamente las fuerzas. Esta sería la fuerza de tensión. Este sería el peso. ¿Listo? Voy a necesitar hallar ya sea el vector, que de pronto no lo necesito, pero sí necesito hallar al menos esta magnitud del vector, ¿no? El vector de posición. Y perpendicular a esos vectores, y por eso yo creo que lo voy a hacer aquí como en proyección, es decir, en un ángulo de dibujo, en un ángulo de 45, pero realmente esos vectores van saliendo, ¿no? El vector de momento lineal, que lo necesito calcular, y por supuesto el vector de velocidad. ¿Listo? Esos son más o menos los vectorcitos que hay. Bueno, con los vectores rojos yo tendría aquí una sumatoria de fuerzas. Necesito hallar la sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje Y o las dos. ¿Qué opinan? El X, ¿no? En el X. ¿Y en el Y no? Pues también hagámoslo, no hay problema. ¿Cuál hacemos primero? La que quiera, profe. Es un examen. Sería No. mejor en la Y para tener la atención. Examen, porque sí. como peso, ¿no? Ojo, mira lo que está diciendo Jason. Si usted empieza por la de X, usted le va a quedar aquí la componente de la tensión en X que no conoce. Entonces comencemos por la de Y. Para sacar de una vez la tensión. Listo. Sumatoria de fuerzas en Y. Tensión. ¿Qué componente? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. ¿Todos de acuerdo? Sí, coseno. Juan Diego. ¿Sí o no? Estoy procesándolo, dame un segundo, por favor. Está procesándola. Ok. Esta línea punteada es paralela con esta. Pasa al otro lado, pasa al ángulo opuesto. Sí, de una. Ahora sí, coseno de teta. Bueno, normalmente cuando no sé por qué mágicamente yo dibujo la línea acá y pum, la gente cae en cuenta que es coseno. Es algo impresionante. Oh, y eso. Pero funciona Es mágico. siempre. Es mágico. Entonces aquí tenemos t coseno de teta, y positivo, menos el peso. Masa por gravedad igual a 0. ¿Igual a 0 o igual a aceleración? ¿Hay aceleración en el eje Y? No, ¿cierto? No, No. no hay.
No, solamente aceleración en un eje y de hecho, venga, la colocamos de una vez, aunque la voy a colocar en rojo. Masa por aceleración centrípeta. Listo. Bien, de aquí puedo despejar algo. Ah, sí, puedo despejar esa tensión. La tensión me quedaría igual a la masa por la gravedad y paso el coseno a dividir. Listo. Ok, voy a sacar ahora la sumatoria de las fuerzas en X. Voy a tomar las fuerzas en la dirección de la aceleración como positivas. Entonces tendríamos aquí, primero la tensión. ¿Qué componente? Seno. Seno de teta. ¿Qué otra fuerza va en dirección de X? De la aceleración. Ninguna. Terminé. Igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? La aceleración centrípeta, por supuesto, va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Bueno. Puedo llegar a reemplazar también esta t. Ahí mismo en la ecuación me quedaría mg sobre coseno de teta por seno de teta. Estoy sentando como mal últimamente. ¿Tenía Igual. como una silla gamer? ¿No? ¿La misma de siempre? Sí, ¿Esta? obviamente siempre pensé que tenía silla gamer. O sea, pues tal vez el marco y toda esa vuelta me hizo creer eso. En tu mente soy el tipo más genial del mundo. ¿Te imaginas Uy, cosas no, geniales? es demasiado, es demasiado. Ya quedó confesado. Bueno, masa por la aceleración centrípeta. Y miren que la aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces puedo llegar a reemplazar acá. ¿Listo? Ojo, no puedo averiguar el vector de velocidad. Bueno, sí, puedo averiguarlo. Componentes en X y Y. Hacer un vector unitario en IJ que va con componentes de coseno, de seno, de teta. Teta, como es un movimiento circular uniforme, pues sería igual a omega por t. O sea, la ecuación de movimiento circular. Puedo hacer muchas cosas con vectores, pero solamente me están preguntando aquí la magnitud. ¿Listo? Bueno. Ya, casi que terminé. Excepto que R no lo conozco. ¿Qué es este R? Exactamente de la aceleración centrípeta. ¿No es el radio? Ah, sí. Es decir, la Radio. magnitud del vector R. ¿Cómo hago para calcular este R? Con estas relaciones que El tenemos. teorema de El, Pitágoras el seno Teorema de de teta. Pitágoras. en el ángulo de Ajá. arriba. Entonces R aquí sería proyectar L sobre esta componente. No Ah, puede no, ser perdón. seno de- Qué pena. L sobre esta componente. Es decir, R será igual a L seno de teta. Ah, bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces puedo reemplazar acá. Listo. Puedo despejar de una vez la velocidad y sacarle raíz. Entonces la velocidad me va a quedar L seno de teta va para el otro lado, ¿no? M por G por L. Aquí ya hay un seno de teta, así que me quedaría seno cuadrado de teta. Momentico. Aquí hay algo que no está. Las masas no se pueden cancelar. Exacto. La masa ya no está. ¿Listo? ¿Me falta algo más? ¿No? Sobre coseno de teta. Y sacar la raíz. Cojo ese seno de teta al menos 1 y con el coseno saco tangente para que me quede tangente por seno. ¿Por qué no, Juan Manuel? Porque pues, o sea, no estamos buscando tangente, estamos buscando un seno sobre coseno. Estaba buscando esto. Muy bien. No, pongámonos a reemplazar cosas trigonométricas que nos van a alejar más de la respuesta. Al final nos toca volvernos para llegar al mismo valor. Creo que una pregunta, pero ahí se necesitaría la velocidad angular, ¿no? Para
Ah, bueno, ¿se podría haber calculado la velocidad angular? Sí, sí, de pronto. Y la Ah, inercia de ok. la partícula mientras Ah, gire. no, O sí, es que sea, lo estaba mirando por ese lado y no por no, no, la no, pero cantidad de también módulos. también debería ser válido tener aquí velocidad angular y la inercia. Porque al fin y al cabo la inercia me depende de la distancia. Pero yo lo estoy hallando más por la ecuación de velocidad angular es igual a R cruz P. ¿Listo? Pero bueno, estamos hallando solo la magnitud de esto. Y esa magnitud pues me da que es R cruz P, que es masa por velocidad. ¿Listo? De hecho es lo que estamos acá calculando. Entonces, R, de nuevo, ¿cuánto es? Por aquí está. L seno de teta. L seno de teta. Por la masa, M. Por B, la raíz de todo eso. Listo, casi que terminamos. Excepto que esto, para entrar en la raíz, tiene que entrar como valores que Cuadrático. Cuadrados. cuadrados. Ok. La masa entra como el cuadrado. La G ya estaba cuadrado. Este L lo tenemos aquí lineal y entra un cuadrado, así que me queda a la 3. Este seno cuadrado más este seno que entra cuadrado queda seno a la 4 de teta sobre coseno de teta. ¿Listo? Y esto pues queda con la raíz. Se puede escribir así o se puede escribir a un medio. No importa. Sencillo el ejercicio, ¿no? ¿Podrían hacerlo en una hora? Pues, no, pero usted dijo que el parcial era videos, ¿no? Y ahí sí. Usted dijo, usted Pues, prometió. Eso es pues a mí, Diego. voy a ser sincero, a mí me No, dijeron, el Diego está en el contrato por Ok. el- El ejercicio es perfecto resumen del curso. Perfecto, maravilloso. Pero no tanto como este. Bueno, pregunta de este. ¿Les quedó claro? en- Profe, yo no entonces, entendí la última parte. entonces Cuando ¿Cuál hizo es? el producto vectorial, ¿Este producto? sí, no entendí. O sea, me perdí un poquito. Vale, vale. El momento angular es R cruz P. ¿Sí? Ujú. O también puede ser. O sea, aquí tenemos dos ecuaciones de momento angular, básicamente. R cruz P o la inercia por la velocidad angular, que era como un compañero de ustedes quería hacer el ejercicio y puede llegar a ser válido. No, ahí no llegamos a no nada, decimos ¿no? por ese lado. Señor. Pues no, nos demoramos más. No, de hecho no, porque es simplemente calcular la inercia que tiene esta partícula, o sea, la masa por la distancia al cuadrado. ¿Listo? Y la velocidad angular, entonces aquí en lugar de aceleración centrípeta como esto, tenemos velocidad angular por R. Y llamo es la velocidad angular. Pero entonces ya no me va a aparecer este L acá abajo. Entonces se me cancela con el L seno que aparezca de la inercia. O sea, al final voy a llegar al mismo resultado. Sin importar si hago esto o hago esto. Calculo es la velocidad angular que tiene la partícula y la inercia, que es simplemente una partícula que está separada de un eje de rotación a una distancia r. En teoría es lo mismo. Cualquiera de los dos Profe, entonces, ¿cuál caminos. sería cuál sería la inercia de la partícula? La definición es una masa puntual que está a una distancia r del eje de rotación. Entonces la masa de la partícula por r cuadrado. Entonces hubiera salido más fácil por allá. Pues aquí salió igual. Sale igual. Sale casi igual. Bueno, no importa. Ahora sí, ya tenemos ese vector. Ojo, tenemos ese vector. Pero los vectores siempre son perpendiculares. Porque la velocidad siempre es perpendicular, es tangente a la trayectoria. Y nosotros tenemos el vector de posición que apunta a la posición de la partícula y la velocidad o el momento, que es básicamente el mismo vector, bueno, la misma dirección del vector, que es perpendicular a la posición. Pero es que aquí no aparece el seno del ángulo o algo por el estilo. ¿Listo? RMV. Y ya, te reemplacé aquí la velocidad por la velocidad que habíamos hallado con fuerzas.
Entonces, con fuerzas se calcula la velocidad y se reemplaza en la ecuación de un momento. Sale esto. No sé si eso le aclare la duda que tenía. Creo que preguntó Profe, Jason listo. o José. No, José. no, yo. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Gracias. Vale. Segundo ejercicio del examen. Ya llevo 5, ¿yo? ¿Cómo? Ya llevo 5. No, pues este ya se lo mostré. Obviamente voy a sacar otro todavía más rebuscado. Pero ¿cómo que otro? Pero no hizo los videos. Que eso no es la vuelta. Ah, cierto, cierto. Sí, claro. Sí. Ujú. Una partícula de masa m se mueve en un círculo de radio r con una rapidez constante. O sea, tenemos la magnitud de la velocidad. Esto se mueve así. El movimiento comienza en el punto Q en el tiempo t igual a 0. Esta es la posición inicial de la partícula y mis ecuaciones tienen que ser compatibles con eso. Determine la cantidad de movimiento angular de la partícula en torno al punto P como función del tiempo. Es decir, esta posición de R, ojo, tiene que ser un vector que venga así, apuntándome a, por ejemplo, acá, 45 grados del vector, aquí el vector es 0, aquí tiene menos 45, aquí es un vector solamente en X. Al vector de posición siempre me está apuntando desde P hasta Q. ¿Ok? Y se hace el producto cruz de ese vector con el vector de velocidad. Es decir, el vector de velocidad iría hacia acá, cuando está por aquí hacia acá, cuando está por aquí hacia abajo, cuando está por aquí hacia la derecha, etc. Entonces hay que hallar esos vectores. ¿Cuál es el vector más sencillo de hallar? Pues bueno, comencemos por la descripción composición. De pronto es lo más sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo? La velocidad. Listo, aquí ya podemos hallar esos dos vectores. Solo necesitamos hallar uno. 5. Toda la dificultad del Cinco, ejercicio es hallar uno. ¿Qué tal? Listo, sencillo. ¿Cuál es la posición de esta partícula Q vista desde P? 2R. 2R. Cuando yo la miro con respecto al tiempo, yo siempre voy a tener una medida que varía. Es decir, esto ya no va a ser R, ¿no? Va a ser, por ejemplo, aquí una componente de X y de Y. Una componente de X y de Y, una de X y de Y. Pero esta distancia entre P y O es siempre constante. Siempre es R en I. ¿Sí? R en I. Entonces yo estoy seguro ya de que esto va en la ecuación. Siempre. Siempre la componente en X va a ser sumar R. Ok, ya me moví casi que al punto O. Ahora, ¿cómo describo en componentes de I y de J este movimiento circular? Y tiene que ser compatible con que en θ igual a 0 o tiempo igual a 0, él se encuentra en la posición de Q. R coseno del ángulo, ¿no? Ok, entonces R coseno del ángulo, ¿para qué componente? Para I. Y para J. Bueno, X. Bueno, para J es lo mismo, pero con seno. Miremos. θ igual a 0, ¿cuánto me das? El del 5 lo perdió. Ah, 0. ¿No? Pero 0. Y Cero. para R igual a coseno y θ igual a 0, ¿este me da? 1. 1. 1, es decir, R. Más R, 2R. Posición en θ igual a 0, 2R. Posición en coseno de 45, pongámosle. No, perdón, de 90. De 90. ¿Cuánto da coseno de 90? Uy, no me lo sé. 0. 0. Bueno, 0. Entonces Ya estamos sé en cuál es. posición R. Acá estamos. ¿Y seno de 90? 1. Uno. Entonces R. Posición R y R. Ah, se ve bien. ¿Listo? Esta ecuación se ve bien. Parece que esa es. Listo. Resulta que θ no es la ecuación que depende del tiempo. Pero hay algo que me están dando a mí y es que hay una velocidad constante. O sea, me están diciendo arriba, esto se mueve con rapidez constante. Quiere decir que si la rapidez
es constante y aparte tenemos la relación entre rapidez y velocidad angular, si esta rapidez constante, la velocidad angular también, la magnitud, ¿cierto? Lo que quiere decir que este es un movimiento circular con aceleración angular igual a 0. 0. 0. ¿Y cuál es la ecuación para la posición? Bueno, aceleración angular igual a 0, podemos escribirla de aquí para abajo. Velocidad angular igual a una constante. ¿Cuánto es la posición angular? Velocidad angular por el tiempo. Velocidad angular por el tiempo. ¿Y ya? Una pregunta, ¿por qué Pero espere, hay una suma ¿no falta algo antes de eso? La posición No, pues, angular inicial. Bueno, posición angular inicial, pero sucede que para este ejercicio es 0, ¿no? Por eso Pero entonces no falta nada. ahí Ya, es donde... nosotros ya sabíamos. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué pregunta ahora sí? que no entendí por qué ahí se están sumando una RNI y otra RNI. Porque es que la posición es desde P, no desde O. Entonces, si fuera desde O, serían estas dos ecuaciones, R coseno y R de seno. Pero yo estoy tomando esta Ya, ecuación porque es la posición de O visto desde P. Entonces yo empiezo a sumar, básicamente. Siempre me quiero mover hacia la derecha, siempre tengo que sumar R. Me quiero mover hacia la posición inicial, bueno, sumo R de nuevo. Y esto es compatible cuando el ángulo es 0, efectivamente me estoy acá. Cuando el es una ángulo es ley. 90 sería R en X y R en Y. Entonces, esto también es compatible con eso. Me quedó súper bien. 5 para mí. Listo. Puedo reemplazar ahora este teta por esta ecuación de movimiento circular. ¿Sí? Pero ojo, yo no conozco esta velocidad angular. Yo lo que conozco es la velocidad lineal. No hay ningún problema. De esta ecuación la despejo. ¿Ok? Ahora sí puedo llegar y tener mi vector de posición. Y ya. Ahí queda resuelto el ejercicio. Básicamente. Coseno de teta. A omega 0, que es la velocidad inicial sobre R. Velocidad inicial sobre R. Por el tiempo. Listo. Esto para I. Más. R seno de teta. Listo. Ya sé el radio, sé la velocidad constante, que ya me la dieron, y tengo la ecuación que depende del tiempo para la posición. Aquí ya es donde usted dice el ejercicio está casi que finalizado. Aquí no falta mucho. ¿Qué sigue? ¿Cómo hallamos para hacer esta velocidad? ¿Cómo hacemos? Perdón, para hallar esa velocidad. El último que falta es reemplazar aquí R y la velocidad. ¿Cómo hago para hallar la velocidad? ¿Qué opinan? ¿Derivada? La derivada. Entonces aquí tendremos que el vector velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, derivar el vector. Listo. Derivada de R como constante. 0. 0. Derivada de esto. Pues primero, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos Bueno, 0. entonces aquí tendríamos menos. Sí, ahorita coloco el seno. Derivada interna. VOR. Bueno, veo sobre Veo R. R sobre R. Y aquí ya hay un R afuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Cancela. saque, se me cancela. Entonces me va a quedar B sub 0. ¿Listo? Por el seno de B sub 0 sobre R por el tiempo.
Bien. Listo. Más. Igual, pero con coseno. Pero con coseno, sí. Ok. ¿Y positivo o negativo? Positivo. Positivísimo. Muy bien. Espere. ¿Por qué no quitó el tie una vez? ¿Por qué qué? ¿La del tie no se cancelaba? Aplicó regla de la cadena. Uy, Dios mío. Espere. No, olvídalo. Estaba ¿Qué se ha integrando. cancelado? ¿Qué se ha cancelado? En mi mente el tie lo estaba integrando. O sea, el tie lo estaba quitando y ya. Olvídalo. Aunque el T lo esté integrando, no se va a eliminar. Está dentro de un coseno. O dentro de un seno. Ah, olvídalo O también. sea, nunca, Es que no... estábamos llegando respecto a entonces dije, pues, Ah, ok. la uno, Bueno. ya. Pero si lo integramos desde que me dio trigonométrica, de hecho estas son ya. las famosas Sí, realmente. derivadas periódicas, integrales periódicas, ¿no? Siempre me va a dar otra función trigonométrica, en algún momento va a repetir, par, impar, Sí. par, impar. Bueno, todas cosas. Listo. Bien, comprobemos. Velocidad en el tiempo 0. ¿Cuánto me da este valor? Tiempo, cuando reemplazo t aquí 0, ¿qué me da el seno de 0? 0, Cero. Y el coseno, 1, 1. Entonces aquí tendríamos 1 por b sub 0. B sub 0 en dirección de y. Podemos comprobar aquí en 90 también. ¿Cuánto me da el seno de 90? Ya, aquí nos reemplazamos por tiempo. Seno de 90, Uno. así de sencillo. 1, es decir, menos b sub 0. Aquí va la velocidad b sub 0 hacia la izquierda. Y acá, coseno de 90. Cero. 0. Entonces solamente tenemos velocidad hacia la izquierda. ¿Listo? Esta ecuación es compatible con la velocidad tangente a la trayectoria. En cualquier punto. Ok. Lo único que nos hace falta es hacer el producto cruz. Eso es todo. Bueno. ¿Qué pasa con las componentes, por ejemplo, cuando haga el producto cruz? Porque básicamente todo lo que yo tendría que hacer es producto cruz entre estas dos cosas, ¿no? Y multiplicarle a m al final. A la masa, para que me quede esta ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga el producto cruz, por ejemplo, entre estas dos componentes? 0. 0. Y entre Cero. estas también, ¿cierto? Las únicas que me quedan es el producto cruz entre estas componentes y estas componentes, las cruzadas. Entonces, hagamos primero entre esta y esta, es decir, la componente de I cruz la componente de J de la velocidad. ¿Qué me queda? El producto de las dos cosas por acá. I cruz J me da K, exacto. Y el producto de esas dos cosas, pues me queda aquí. De hecho, esta debía haberla hecho como un poquito más compacta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ok. R por I por B sub 0. Sub 0 R. Ok. Listo. I cruz J, ¿qué dirección vectorial me da? K. K. Perfecto. Todo esto va en dirección de K. Ah, se me olvidó algo. La masa. Listo. Un resultado. Ahora el producto entre este. Es el producto, ojo, entre la componente J de R, es decir, J cruz I. ¿Qué me da eso?
Menos K. Menos K. Menos K. Menos K. No la he hecho, pero yo ya sé que esta cosa va en dirección de menos K. Perfecto. Y ahora el producto entre las cosas, es decir, R seno y B sub 0 seno. Pues acá me quedaría. Más R B sub 0. Ah, perdón. Hagámoslo por separado. Listo. No me quedo más. Voy a copiarlo en otro lado y las organizamos rápidamente. Ok. Miren que la dirección vectorial me quedó en menos K y una de ellas, y es un producto, ¿no? Aquí tenemos el producto, ya era negativa. Es decir, la componente de la velocidad en J. ¿Qué quiere decir? Que las dos componentes me van a quedar positivas en K realmente. Y las puedo llegar a sumar. ¿Sí? Es la suma de las dos. Ok. ¿Qué me queda para la parte de arriba y para la parte de abajo? De hecho, miren que aquí tenemos la masa R por velocidad sub 0. O sea, la puedo sacar. La masa R de nuevo por velocidad sub 0. Lo puedo llegar a sacar. En la Entonces- componente en la segunda no le faltó la masa. Ah, sí, la masa. Muy bien. Entonces aquí son como términos comunes que yo puedo llegar a sacar. M, R y B sub 0. ¿Listo? Adiós, se van. Y me quedaría... no sé si hacer este cómputo o no. O lo dejo expresado como 1, pero no se vería el cuadrado. Hagámoslo. Vea pues, este resultado te sorprenderá. No pensé que fuera a dar esto. ¿Qué es coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. 1. Listo, como para el examen. ¿Fácil o difícil? Pero ahí está multiplicando, ¿no? ¿En dónde? Pues a ver, coseno más 1 y pues o sea, le faltaría otro MRO, ¿no? Sí, Le le faltaría- falta otro RB. ¿Otro qué, perdón? Otro M. masa radio, creo que es radio, ¿no? Velocidad inicial. Porque pues multiplicado por 1 da eso mismo. Ok, a ver, miremos. Aquí tengo M, R y V, lo saqué todo como factor común, ¿no? Aquí tengo... Estamos hablando No, profe, solo la respuesta. solo la respuesta al final. O sea, coseno más 1, ¿sí? Entonces usted hace distributiva ahí, coseno por lo de afuera, 1 por lo de afuera. Ah, ya lo entendí, multiplicarlo por ya lo uno. entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Sí. Lo eliminé simplemente. No lo coloqué ¿Yo? acá. Vale. Usted no sacó 5, profe. Yo vuelvo y repito el ejercicio hasta estar seguro. No lo revisan. No, Eso. bueno, sí, así. Vale. ¿O quiere ver más RMB o C0? No, tranquilo, así estoy bien. Listo. Bueno, muy bien, los dejo. Que estén muy bien. Gracias y nos vemos mañana.
Ya, No, profesor. profe, gracias. Chao. Bueno, chao, Hasta profe. luego. Están listos para el examen. Ah,